Salvador Subirán, quien nos hable sobre la endoscopía de enfermedades pancreáticas y de vías biliares. Gracias, buenas tardes. En efecto, en los siguientes minutos platicaremos en los que a mi juicio fueron los mejores trabajos presentados sobre endoscopía biliopancreática en la Semana Americana de Enfermedades Digestivas. Como todos ustedes saben, en el tratamiento de las estenosis biliares benignas, más o menos lo que estaba protocolizado y aceptado era el tratamiento con múltiples prótesis plásticas, con recambios cada 3 meses o a demanda, en promedio 12 meses de tratamiento para ver la respuesta de las estenosis biliares benignas. Probablemente en los pasados 2 o 3 años empezaron a surgir los primeros trabajos acerca del tratamiento de estenosis biliares benignas con prótesis metálicas. Lo que antes estaba como que un poco satanizado, ¿no? El uso de prótesis metálicas, porque no teníamos la disponibilidad de prótesis totalmente cubiertas. Era lógico que iba a venir este tipo de trabajos, entonces se tenía que comparar lo que era más o menos estándar, el tratamiento con prótesis plásticas, y ahora compararlo con prótesis metálicas. Entonces, las prótesis metálicas cubiertas logran eficacia comparable a las prótesis plásticas, pero en un menor tiempo, como tratamiento de primera línea en estenosis biliares benignas. Estos son los resultados provisionales de un estudio aleatorizado y controlado multicéntrico. Vean ustedes, en este estudio, primero pongo aquí en rojo interesante porque solamente se incluyeron estenosis biliares benignas de tipo 1. En el protocolo del brazo de prótesis metálicas totalmente cubiertas, se les dejaban en media de 6 meses. El enfermo venía a retiro y se le seguía durante 12 meses. El otro brazo de tratamiento eran prótesis plásticas con recambios cada 3 meses, aunque en el trabajo no se menciona el tiempo de duración estándar del protocolo con prótesis plásticas. Se consideró resolución para los autores cuando el diámetro del conducto biliar se lograba más del 75% del conducto no afectado y no existía colestasis, no había evidencia de obstrucción biliar por pruebas de funcionamiento hepático. Ambos grupos, después de terminar su tratamiento, se les seguían durante 12 meses. Vean ustedes en esta tabla los 3 grupos, o los 3 tipos, perdón, de etiologías de las estenosis biliares. Podemos observar aquí en esta columna a la izquierda, metálicas totalmente cubiertas, 56 enfermos, y 56 enfermos también para el brazo de prótesis plásticas. Como pueden ustedes observar, la causa más frecuente de la estenosis fue los enfermos operados por trasplante hepático con estenosis de las colédoco-colédoco-anastomosis. El segundo grupo fue pancreatitis crónica. Y a la inversa, probablemente de lo que nos interesaría a nosotros, donde probablemente las estenosis biliares benignas posoperatorias, posterior a colestectomía laparoscópica, es una causa frecuente en nuestro medio, para ellos fueron las más infrecuentes, ¿no? De destacar que si bien no se hizo un análisis de subgrupo, como lo vamos a ver, siempre queda la duda acerca del resultado de la real eficacia de estas prótesis para tratar las estenosis por pancreatitis crónica. Entonces, en el análisis provisional, estos resultados, aquellos enfermos seguidos por al menos 12 meses, que fueron 67 enfermos. Vean ustedes aquí en la columna de la izquierda las variables evaluadas, aquí el brazo de prótesis metálicas totalmente cubiertas, aquí el de prótesis plásticas y finalmente aquí la evaluación estadística. En cuanto a resolución, como pueden ustedes observar, no hubo diferencia significativa, 94 para metálicas cubiertas y 85% para prótesis plásticas. Los enfermos que fueron al brazo de prótesis metálicas requirieron un menor número de colangiografías retrógradas endoscópicas en comparación a los enfermos que fueron al brazo de prótesis plásticas, con diferencia significativa. Los eventos adversos fueron más frecuentes, al igual que la recurrencia en los enfermos incluidos en el brazo de prótesis metálicas, en comparación con los enfermos del brazo de prótesis plásticas. Sin embargo, al menos en el trabajo no menciona los autores en este análisis que fue provisional, insisto, sí hubo diferencia significativa. El tiempo de la recurrencia fue significativamente más corto para el brazo de prótesis metálicas totalmente cubiertas. Los autores concluyen entonces que en enfermos con estenosis biliares benignas, apropiadamente seleccionado, las prótesis metálicas totalmente cubiertas tienen una eficacia comparable y equivalente a las prótesis plásticas, con un menor número de colangiografías retrógradas endoscópicas y menor tiempo para lograr la resolución.
El pero que podríamos, en mi opinión, señalar a estos trabajos es siempre, bueno, no fue incluido el costo, que siempre es un análisis muy interesante en estos trabajos, en el sentido de que puede ser que se requieran menor tiempo en prótesis metálicas. Todos sabemos que en el grupo de plásticas, el venir el enfermo a recambios recurrentes cada 3 meses o a demanda, significa más procedimientos, más chance de complicaciones, más costos. La recurrencia siempre será un punto que hay que evaluar en los brazos de tratamiento. Los trabajos de serie de casos de prótesis metálicas hablan alrededor de 80-85% de éxito del tratamiento a 12 meses de seguimiento. Igual, las series con prótesis plásticas hablan de una eficacia similar, aunque cuando se prolonga el tratamiento alrededor de año, año y medio, el porcentaje de recurrencia puede bajar incluso a menos del 5%. Entonces, son variables que hay que evaluar al final de la evaluación de este trabajo. También en la historia del tratamiento de las colecciones líquidas pancreáticas, todos sabemos que cronológicamente por ahí de los 80-85, a los enfermos con colecciones líquidas peripancreáticas, un tratamiento que estaba muy de moda, muy en boga, era hacer ese drenaje transpapilar, que implicaba canular el conducto pancreático, documentar por pancreatografía la morfología del conducto pancreático, saber si había estenosis, que perpetuaran la colección, si había fugas, si estaba comunicado, roto el conducto, etcétera. Y después como que hubo cronológicamente un traslape con el advenimiento de los drenajes transmurales. Hoy día prácticamente el drenaje transpapilar se hace de manera excepcional. Diría yo que probablemente en los últimos años y más con el advenimiento del ultrasonido endoscópico, lo estándar es hacer drenaje transmural. Pero bueno, dice las prótesis, en el conducto pancreático no ofrece ventajas cuando se realiza el drenaje transmural de colecciones líquidas pancreáticas, porque la duda venía, ¿debo drenar solo transmural enfermo? ¿Debo documentar por pancreatografía si hay fístula? ¿Puedo hacer un drenaje mixto? ¿Me va mejor si lo hago así? El objetivo entonces fue comparar el drenaje transmural contra el drenaje combinado, esto es transpapilar más transmural, de colecciones líquidas peripancreáticas. Vean ustedes, entonces fue un análisis, como dice aquí el título, fue un metaanálisis, y revisión de la literatura. En el trabajo se incluyeron 7 estudios retrospectivos, 551 enfermos en este periodo de tiempo evaluados estos trabajos. Casi la mitad de los enfermos, y más contribuyendo en los trabajos más recientes, fueron drenados con monoterapia transmural. Una cuarta parte fueron transpapilares y una cuarta parte más o menos fueron un drenaje combinado, transpapilar más transmural. Vean ustedes en esta tabla el éxito clínico en las 3 variantes de tratamiento. Todos se movieron para fines prácticos alrededor del 80%, al menos en este trabajo evaluado, un poco más en el caso de drenaje combinado. Sin embargo, y las complicaciones se movieron en las series alrededor del 18%. Sin embargo, cuando se hizo un análisis comparativo entre drenaje combinado contra transmural, este trabajo concluyó, este metaanálisis, que no existe beneficio del drenaje combinado contra el drenaje transmural como monoterapia en éxito clínico, en complicaciones, sea esto sangrado o migración de la prótesis o recurrencia. Los autores concluyen entonces que el drenaje transpapilar no ofrece beneficio adicional al drenaje transmural de colecciones líquidas peripancreáticas en términos de éxito clínico, complicaciones o recurrencia. Probablemente los enfermos con drenaje transmural de colecciones líquidas peripancreáticas sintomáticas puedan no requerir pancreatografía endoscópica. ¿Qué peros podemos poner, diría yo, al trabajo? Bueno, lo que sucede es que esto no se puede generalizar en mi opinión, porque de repente es necesario saber cómo está la anatomía del conducto pancreático para precisar si el enfermo tiene más chance de recurrencia si tiene un conducto desconectado, por ejemplo. Uno diría que si uno tiene todos los elementos en la mano y uno puede hacer pancreatografía por resonancia magnética con secretina, uno puede evaluar y evitarse la pancreatografía endoscópica y evaluar muy bien la morfología del conducto para no tener que tocarlo y agregarle complicaciones al enfermo. Y dejar pues para pura pancreatografía terapéutica el tratamiento endoscópico. Entonces son elementos que tenemos que tener a la mano para decir la última palabra si requiere solo monoterapia, solo drenaje transmural o algún subgrupo de enfermos requerirá inyección de conducto pancreático con fines terapéuticos. Igual en la evolución del drenaje de las colecciones líquidas pancreáticas, después cronológicamente vino el hacer cosas también con otras colecciones distintas de la pospancreatitis aguda. Este es un trabajo de la experiencia de nuestro grupo en el instituto.
acerca del drenaje de colecciones abdominales posoperatorias, comparar el abordaje percutáneo versus guiado por ultrasonido endoscópico. Entonces, los trabajos igual en el tiempo han mostrado que el drenaje de colecciones líquidas peripancreáticas guiadas por ultrasonido endoscópico contra el drenaje quirúrgico tiene igual eficacia, igual éxito, igual complicaciones, pero menos costo, estancia hospitalaria. Entonces era lógico que también iba a venir esta cuestión de comparar ahora colecciones posoperatorias, complicaciones. El objetivo entonces fue comparar el éxito y las complicaciones del drenaje guiado por ultrasonido endoscópico y el drenaje percutáneo. Fue un estudio retrospectivo que incluyó este periodo de tiempo de enfermos evaluados y las cirugías que llevaron a la complicación, a la colección intraabdominal que se trató por vía de percutáneo o de ultrasonido endoscópico, de drenaje, fueron reconexión intestinal, pancreatectomía distal, derivaciones biliodigestivas y laparotomías exploradoras. Vean ustedes en esta tabla las variables evaluadas, aquí a la izquierda, el éxito técnico, el éxito clínico, la recurrencia, la estancia hospitalaria, la necesidad de cirugía, las complicaciones y la mortalidad. En ninguna de estas variables evaluadas, aquí en la columna, en el brazo de drenaje guiado por ultrasonido endoscópico, 3 enfermos. Aquí en esta otra columna, el drenaje percutáneo, 32 enfermos incluidos. Ninguno de ellos tuvo diferencia significativa. Buenos éxitos clínicos, buenos éxitos técnicos, alrededor del 100% en ultrasonido endoscópico, similares el brazo de drenaje percutáneo. En este trabajo, nuestro grupo en el instituto concluyó que el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico es igual de efectivo y seguro para el drenaje que el drenaje percutáneo, en enfermos con colecciones líquidas posoperatorias, con la ventaja de no requerir un drenaje externo, que siempre será algo que aumenta morbilidad al enfermo y disminuye calidad de vida. Existió una tendencia a mayor éxito clínico y menor estancia hospitalaria en el grupo de drenaje guiado por ultrasonido endoscópico. Siempre una cuestión, no es fácil tener a la mano ultrasonido endoscópico para drenar a los enfermos con estas complicaciones. Tampoco es fácil, del otro lado, tener a la mano un radiólogo que tenga la capacidad de acceder agresivo para evaluar este tipo de complicaciones. Entonces, siempre los costos y la disponibilidad de recursos serán limitantes en el tratamiento de estos enfermos. Y no podemos excluir, en mi opinión, también, que hay un subgrupo de enfermos que al hacer el drenaje combinado ultrasonido endoscópico con drenaje percutáneo, cuando las colecciones son susceptibles de hacer estos drenajes combinados, siempre será una buena forma de abordar estos enfermos. Un concepto que más o menos estaba fijo y que nos daba mucho temor era dilatar a los enfermos para tratar los litos grandes, dilatar la papila sin esfinterotomía, porque estaba en series informadas en la literatura más o menos claro que esto implicaba un riesgo de pancreatitis posterior a la dilatación que se movía alrededor del 7 al 10%. Sin embargo, trabajos recientes, series de casos venían un poquito a poner en tela de juicio este concepto. Y bueno, vean ustedes este trabajo que me pareció interesante, la dilatación endoscópica con balón de la ampolla de Vater con versus sin esfinterotomía para el tratamiento de los litos biliares grandes. Este fue un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado y controlado, por el nombre es fácil de deducir, no dice el trabajo, pero que es un grupo asiático. Vean ustedes, fueron 200 enfermos incluidos en la evaluación de estos dos brazos, 4 años de inclusión de enfermos. La dilatación implicaba llevar el balón de expansión radial controlada a 12 milímetros de diámetro o más por 20 segundos y realizar lo que ellos llamaron una esfinterotomía pequeña. No precisan el trabajo que esto significa. Vean ustedes aquí entonces en la tabla el grupo en esta columna de dilatación más esfinterotomía endoscópica, 100 enfermos incluidos, y 100 también en el brazo de dilatación sin esfinterotomía biliar, que ellos le llamaron pequeño. El éxito global, similar, sin diferencia significativa. La necesidad de litotripsia mecánica también similar, sin diferencia significativa. Y los eventos adversos globales, que era de entrada una cosa de poner atención acerca del riesgo de pancreatitis, de perforación y de sangrado. Como pueden ustedes observar, no hubo diferencia significativa en las complicaciones globales y también el punto en particular que interesaba en la frecuencia de pancreatitis posterior a la dilatación endoscópica. Los autores concluyen pues que la dilatación endoscópica con balón con o sin esfinterotomía es segura y efectiva para el tratamiento de litos biliares grandes. La realización de esfinterotomía biliar, como ellos llamaron pequeña, antes de dilatación no es esencial para lograr seguridad y eficacia en la extracción de litos biliares grandes, los mayores de 15 milímetros de diámetro.
Yo diría lo trascendente de este trabajo, lo que me parece muy útil, es que es una maniobra sencilla. Relativamente todos nosotros tenemos acceso a estos balones que nos permiten llevar el diámetro de la papila a 12 milímetros para extraer estos litos biliares grandes. Y es una maniobra efectiva, ¿no? Segura, sin complicaciones mayores. Probablemente también sea una maniobra que va a disminuir complicaciones de la esfinterotomía. A todos nos ha tocado que cuando intentamos hacer la esfinterotomía, siempre el último corte es el malo, no empieza a sangrar, empezamos a tener problemas, ¿no? Dice un poquito más y le da uno y toma el sangrado, ¿no? Entonces, es el punto interesante. La tomografía computada y el ultrasonido endoscópico vinieron un poquito a pelear cabeza a cabeza acerca de cómo diagnosticar el carcinoma, los tumores pancreáticos, ¿no? Y el ultrasonido endoscópico en series informadas en la literatura venía adquiriendo cifras interesantes de sensibilidad y especificidad, particularmente en las lesiones menores de 2 centímetros de diámetro. Vean ustedes el ultrasonido endoscópico para el diagnóstico de cáncer de páncreas en ausencia de neoplasia en la tomografía computada multicorte. Un escenario clínico bien frecuente que luego nos cuestionamos qué hacer con los enfermos. Es un metaanálisis. El objetivo del trabajo fue evaluar el rendimiento diagnóstico del ultrasonido endoscópico en enfermos con tomografía computada multicorte negativa y sospecha clínica de cáncer de páncreas, pérdida de peso y síndrome colestásico. El método se incluyeron estudios hasta agosto del 2014 y fueron 4 los estudios con 206 enfermos en total. Para diagnosticar una neoplasia pancreática, el ultrasonido endoscópico tuvo una sensibilidad del 87% y una especificidad del 56%. Ojo, estos números en presencia de tomografía negativa. Vean ustedes, perdón, en esta gráfica, este esquema de Bosques, la sensibilidad de 87% entonces, con estos intervalos de confianza del 70 al 95%, y la especificidad del 56% con estos intervalos de confianza. Los autores concluyen entonces que la sensibilidad del ultrasonido endoscópico para el diagnóstico de cáncer de páncreas es alta en presencia de una tomografía computada multicorte negativa. La sospecha clínica, esta es creo que la conclusión más importante del trabajo, que la sospecha clínica debe obligar a la realización de ultrasonido endoscópico en este escenario. Por supuesto, limitaciones en la disponibilidad del ultrasonido endoscópico. Creo yo entonces deben referirse a estos enfermos cuando se tiene la sospecha y se piensa que puede tener una lesión pequeña y irle bien al enfermo, debe ser referido pues a centros con grupos multidisciplinarios y con experiencia en estos problemas. Otro escenario frecuente es qué hacer con los enfermos con neoplasias quísticas pancreáticas que parecen serosos, parecen mucinosos, parecen carcinomas, componente sólido. Características y resultados de neoplasias quísticas pancreáticas con niveles indeterminados de antígeno carcino embrionario obtenidos por ultrasonido endoscópico con punción. Es el resultado de un estudio multicéntrico. Vean ustedes, el objetivo fue comparar parámetros clínicos y resultados en enfermos con antígeno carcino embrionario indeterminado. Esos son los que no sabemos qué hacer, cuando sale entre 5 a 200 nanogramos por mililitro. Contra los que la mayoría de las veces sabemos qué hacer, antígeno carcino embrionario mayor de 200 nanogramos por mililitro. Fue un estudio multicéntrico y retrospectivo con estos años evaluados. Fueron 4 centros con alto volumen de ultrasonido endoscópico, este grupo de enfermos, 3.112, finalmente a 2.385 se les hizo punción, no a todos pues. La mitad se encontró casi que tenían antígeno carcino embrionario indeterminado, menor de 200, una cuarta parte que tenían antígeno carcino embrionario mayor de 200, y una cuarta parte no se le hizo medición, solo se le hizo citología. Vean ustedes aquí las variables evaluadas aquí en la columna de la izquierda, el brazo del grupo de antígeno carcino embrionario menor de 200 nanogramos por mililitro, el grupo en cuestión, el grupo problema, contra aquellos mayores de 200 nanogramos por mililitro. El tamaño fueron más grandes en el brazo de lesiones quísticas con indeterminado, el antígeno carcino embrionario. El nódulo humoral fue más frecuente en el brazo de las neoplasias con antígeno mayor de 200 nanogramos por mililitro, al igual que el nivel de antígeno carcino embrionario, la presencia de mucina, de cáncer y la necesidad de cirugía, todos con diferencia significativa. Pero centremos la atención en estas dos variables, ¿no? Vean ustedes, los enfermos con antígeno carcino embrionario indeterminado pueden tener mucina en la citología, o sea, ser mucinosos, 14%, o tener una citología positiva para cáncer, 2%, o sea, hasta 16% se le pueden ir a esta medición por antígeno carcino embrionario.
El estudio pues muestra que el nivel de antígeno carcinoembrionario mayor de 200 nanogramos por mililitro es subóptimo para discriminar neoplasias quísticas mucinosas. Hasta el 16% se le pueden escapar a este corte. Estos enfermos deben entonces vigilarse estrechamente con múltiples estudios, probablemente de seguimiento, probablemente ultrasonido endoscópico, probablemente microscopía confocal, que es lo que yo pienso aquí en estos dos comentarios. Hasta ahora, sin embargo, el antígeno es como que el mejor marcador, como marcador tumoral cuando se hacen mediciones en el líquido del quiste aspirado por ultrasonido endoscópico. No es una cosa perfecta, se mueve por ahí su sensibilidad alrededor del 85-80%. Probablemente el advenimiento de otras técnicas como la endomicroscopía confocal van a venir a modificar estas cuestiones. Este último trabajo me pareció interesante. Doctor Ramírez, 2 minutos, por favor. Sí, este me pareció interesante, gracias, porque evalúa qué hacer con los enfermos con obstrucción biliar, con carcinoma, con tumores que de manera obstruyen y no se puede canular de manera estándar el conducto biliar principal. Entonces es el drenaje biliar guiado por ultrasonido endoscópico, una revisión sistemática y metaanálisis. Se revisaron trabajos hasta noviembre del 2012, comparando el drenaje biliar guiado por ultrasonido endoscópico contra el drenaje percutáneo. Fueron 3 estudios incluidos, 147 enfermos. Vean ustedes, no hubo diferencia significativa en la eficacia para realizar el drenaje biliar. El perfil de seguridad fue mejor para el drenaje biliar guiado por ultrasonido endoscópico, aunque fueron grupos heterogéneos. Las conclusiones del trabajo es que el drenaje biliar guiado por ultrasonido endoscópico y el percutáneo son igualmente efectivos para drenar la vía biliar en neoplasias o en estenosis biliares malignas que no se pueden drenar de manera estándar por un acceso retrógrado convencional. El drenaje biliar guiado por ultrasonido endoscópico es más seguro. Diría yo como comentarios que el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico ofrece menos complicaciones como en series informadas en la literatura, tiene menos costos y probablemente sea más fisiológico en el sentido de que el enfermo tiene que tener un drenaje percutáneo con pérdida de electrolitos, con pérdida de agua, que siempre significa morbilidad y menor calidad de vida para el enfermo. Siempre tener cuidado porque no se puede tampoco abusar del drenaje. Esto puede de repente ser abusado en el sentido que una mala técnica de colangiografía endoscópica nos va a llevar a canular menos eficazmente a los enfermos y tomar el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico como un rescate que no se debe hacer cuando se tiene mala técnica de drenaje biliar por colangiografía retroendoscópica. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez. Y vamos a pedirle por favor al doctor Juan Manuel Blancas Valencia, quien pertenece al Departamento de Endoscopía